interesante, el cual es importancia del desierto potosino para la conservación y el desarrollo. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, para que nos comentes sobre esta importancia del desierto potosino para la conservación y el desarrollo. Sí, pues los desiertos, mucha gente piensa que los desiertos son zonas en donde no hay vida, pero es todo lo contrario. Son lugares en donde hay muchas especies que están adaptadas a vivir ahí, plantas, animales, hongos inclusive. A eso me dedico, a estudiar la vida en los desiertos. Ay, a ver, a mí me interesa mucho esto, porque a veces cuando vamos en carretera y que si vamos para el norte, empezamos a ver cierta parte desértica, y siempre yo recuerdo cuando yo era chiquita, mi papá decía, es que están los perritos de campo, ahí es donde genera vida, o están las palmeras de desierto. Esto, preservarlos y que sea así, ¿cómo lo podemos preservar? Pues ya es desértico, no necesita agua, sí necesita agua, ¿cómo podemos conservarlos? ¿Cómo podemos hacer que subsistan? Porque yo veía un video hace poco donde decían, miren el desierto, y estaba como una jungla en algún lado del mundo, y entonces eso es cuidarlo, no cuidarlo, está bien, está mal, ¿cómo los cuidamos? Claro, bueno, cuidarlo pues sería más bien en donde sabemos que hay especies que están en alguna categoría de riesgo, como muchas, pensando en las plantas, muchas cactáceas. San Luis Potosí es el estado aquí en México que tiene la mayor riqueza de cactáceas y el mayor número de cactáceas en peligro de extinción o en alguna otra categoría de riesgo. Desafortunadamente son más de 70 especies que están en categoría de riesgo aquí en San Luis Potosí, aquí en México. ¿Dónde se encuentran los desiertos de potosinos? Que pues, mucha gente, pues bueno, dice desiertos, pues bueno, se imaginan otro tipo de lugar o no se imaginan que San Luis Potosí pueda tener desierto. Nada más que vamos a una pequeña pausa y si ahorita que regresemos, no lo contesta. Claro. Ok, muchas gracias. Vamos a una pequeña. Bueno, ya estamos de desierto, iba a decir, de regreso. Ya se me dio sed. Ya se me dio sed. Me sentí en el desierto. Bueno, comentábamos sobre qué parte de San Luis es la parte de desierto. ¿Qué parte del estado? Pues básicamente todo el altiplano potosino, parte del centro también. Toda esa región es parte del sur del desierto chihuahuense. Este desierto pues abarca desde el sur de Texas, Nuevo México, hasta el centro de San Luis Potosí, del estado. ¿Qué podemos encontrar en un desierto? Pues mucha vida, varios tipos de vegetación. No es que el desierto tenga un solo tipo de vegetación. Hay varios tipos de vegetación, como los que le llamamos palmas de desierto, la gobernadora. Pues hay muchas más, hay nopaleras, Oye, aquí San Luis Potosí es conocido por las tunas que vienen de los nopales y es una parte de lo que está seco del desierto de San Luis Potosí, ¿no? Justamente. Entonces, esto nos ayuda también para subsistir. O sea, desde la alimentación, desde la naturaleza, los animales, qué importante que sigan existiendo, porque sí es desierto, pero sí vemos, por ejemplo, las palmeras que dice desierto, sí las palmas, sí las vemos. Y si no, estaría pelón todo, no habría nada, ¿no? Y eso también genera, pues, el oxígeno, la clorofila, es importante, ¿no? Y sí se está cuidando. Pues bueno, hay algunas zonas en el estado de San Luis Potosí que están dedicadas a la conservación. Por ejemplo, en Guadalcázar hay una reserva estatal en donde se encuentra la mayor cantidad de cactáceas en el mundo. La mayor de cactáceas globosas, pequeñitas, muy difíciles de ver, de encontrar, pero están ahí. Y eso es muy interesante. Oye, güero, ¿cuántas veces no andamos en los mercaditos de emprendedores o tal vez en el mercado, en puestitos, y vemos que tienen ahí los cactus y diferentes tipos de florecitas y de cosas? Nos hace muy fácil pasar y verlas, pero qué interesante lo que nos decía, doctor, que es San Luis Potosí el lugar con mayor número de todo este tipo de vegetación. Sí. Qué interesante. Pues sí. Y bueno, se le puede dar un uso a estas plantas, pero siempre con un buen manejo, no sacándolas todas, obviamente. Hay que estudiar, hay que ver cuántas plantitas hay, cuántas se pueden sacar, no solamente ir por ellas y ya, ¿no? Afortunados que podemos comer los chilitos estos que sacan del... Los frutitos. Sí, son frutitos. Así es. Y pues bueno, esto de la conservación y el desarrollo, ¿hacia dónde va o cómo va? Pues, ¿cómo va? Pues, últimamente se ha pensado mucho en tomar en cuenta pues, los conocimientos ancestrales, los conocimientos de la gente que vive en el campo.
Por ejemplo, ¿qué alimentos toman ellos del campo? ¿Qué medicina? ¿Qué plantas usan como medicina ellos o animales inclusive? Y nosotros estudiar ese tipo de plantas o de animales y entonces tratar de hacer algún plan de manejo para esas especies y no solamente sacarlas del campo y ya, ¿no? Sino ya con un buen plan de manejo poder hacer eso. ¿Sabe qué? Pienso que es muy interesante que antes, yo recuerdo también que se veía que a la orilla de la carretera vendían la piel de las víboras, justo de desierto, que está súper prohibido. Entonces es importante no andar comprándolas clandestinamente y personas respeten la naturaleza, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que no ayuda a preservar los desiertos de San Luis Potosí. Claro, sí, afortunadamente toda esa zona pues ya no existe como tal. Porque sí, vendían animales vivos inclusive, ¿no? Yo veía los búhos que los tenían de día bajo el sol, que pues eso es un crimen, son animales nocturnos. Vendían, halcones, águilas. Sí, muchos reptiles, víboras también. Entonces, bueno, muchas cactáceas las tenían ahí a la venta, todas ellas en peligro de extinción, peyote inclusive. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Joel David Flores, por haber estado aquí con nosotros, por habernos dado pues bueno esta información sobre la conservación y el desarrollo del desierto potosino y sobre todo pues bueno sobre su presencia. Pues muchas gracias por la invitación. Ok, pues bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar en un momento.